Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la videoconferencia del mes de abril de Maestras. Y debido a las vacaciones de Semana Santa, pues tuvimos que recorrer la fecha de esta videoconferencia, pero ya estamos aquí. Y pues como ustedes recordarán, estas videoconferencias pues las organizamos principalmente para agradecer a las más de 115,000 maestras de educación básica que forman parte de la Corte del Estudio de la Salud de las Maestras. Este año para nosotros es muy importante porque cumplimos 20 años de desarrollo, a lo largo de los cuales hemos desarrollado una cantidad muy importante de proyectos. No paramos en las maestras. Y el dato de las maestras que me gustaría compartirles el día de hoy es que actualmente llevamos a cabo 6 proyectos de investigación muy relevantes que tienen que ver con función cognitiva y envejecimiento saludable. Otro más que tiene que ver con la infertilidad y diferentes desenlaces en salud con enfermedades crónicas en mujeres hispanas. Tenemos 2 proyectos que tienen que ver con cáncer colorectal, un modelo de inteligencia artificial para la predicción del riesgo de cáncer individual y uno más que tiene que ver con el estilo de vida antes y después de haber sido diagnosticado con cáncer. Entonces, todos estos proyectos los llevamos a cabo de manera paralela, tienen diferentes objetivos, diferentes momentos en los que ahorita se encuentran desarrollando, pero para nosotros es importante que ustedes conozcan qué es lo que estamos haciendo y también decirles que probablemente si ustedes forman parte de la corte, reciban una llamada para hacerles algunas preguntas y hacer algunas confirmaciones. Entonces, si reciben nuestra llamada, por favor, acéptenla. Si reciben nuestra visita, en el caso de los proyectos, del proyecto que tiene que ver con envejecimiento saludable, recíbanos. Y si tienen dudas, no duden en comunicarse con nosotros para que nosotros aclaremos cualquier duda que puedan tener al respecto y tengan la certeza de que es un equipo del instituto quien las va a ver. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, que me parece particularmente importante porque creo que de manera general no damos la importancia que tiene a nuestras horas de sueño, a la calidad del sueño que estamos teniendo. Es un tema que pues nos afecta a todos, pero que científicamente hay poca investigación al respecto, hay muchas preguntas y cada vez hay más evidencia de que hay muchas cosas, muchos factores que nos afectan el tener una buena calidad de sueño. Y en nuestras manos está poder hacer algunas cosas para que tengamos una calidad adecuada, una higiene adecuada del sueño y podemos irlas desarrollando día con día. Entonces, el día de hoy, la doctora Leticia Palma, que es coinvestigadora de Maestras, nos acompaña y les voy a leer rápidamente su ficha biográfica. Leti Palma cuenta con estudios de licenciatura en Economía que realizó en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente hizo una maestría en Población y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. El doctorado lo desarrolló en el Instituto Nacional de Salud Pública, trabajando con datos de maestras, así que ella conoce perfectamente la cohorte. Y actualmente ella se encarga de realizar diferentes análisis estadísticos con bases de datos científicos de maestras en los diferentes proyectos de investigación. Entonces, sabe muy bien qué es lo que estamos haciendo en este momento. Su experiencia en investigación se ha enfocado en estudiar la relación del consumo de carbohidratos de mala calidad y otros estilos de vida, como la actividad física recreativa, la mortalidad, el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, y actualmente justamente está enfocada a desarrollar un proyecto que tiene que ver con sueño y nos va a platicar sobre esto. Entonces, Leti, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te dejamos la palabra. Muchas gracias. Permítanme un momento, que creo que mi red está funcionando mal. Tristemente. Uf.
Si nos dan un minuto, por favor, porque si la red de la doctora Palma está un poquito mal. Se va a conectar nuevamente. Ya te vemos, Leti. Pues, o sea, disculpen, quién sabe qué esté pasando. Estoy en el teléfono, entonces, déjeme ver cómo solucionamos este inconveniente. A ver si puedo, lo que puedo hacer es, como me dices, que sea yo quien Si es el mismo enlace de ayer, puedo intentar presentar desde mi computadora. no, es que si se modificó la presentación. A ver, muy bien. A ver, entrar por aquí. Una disculpa. A ver, está entrando, ¿eh? Está entrando, esperemos que funcione. Una disculpa. Comparto pantalla. Ustedes me dicen si ya se ve. Sí se ve. A ver, ahora déjenme ver. Mm, pero lo que no sé es cómo hacer la presentación, no se ve. Mm. Pues buenas tardes y disculpen los inconvenientes. Eh, Muchas gracias, Lau, por la invitación. Por segunda ocasión, me da mucho gusto estar divulgando pues lo que vamos encontrando en las investigaciones que son temas muy interesantes, como dice Lau. Este es un tema que me llamó mucho la atención y el cual llamé a esta conferencia el tercer pilar de la salud, duración y calidad del sueño, la ciencia detrás de lo que ignoramos cada noche. Sabemos que la nutrición es importante, que la actividad física también, nos lo
se nos dice constantemente, y ahora el sueño también se considera el tercer pilar de la salud. Em, la salud, ¿cómo se define la salud de acuerdo con la OMS? Para recordarles, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y entonces tenemos un primer pilar, como les decía a ustedes, que es la nutrición, lo que comemos. Hay décadas de investigación, políticas públicas, el etiquetado nutricional por todos lados, es bien establecido. Claro está que sabemos que la industria de los alimentos procesados, ultraprocesados, pueden hacer diferentes cosas sin ser regulados, diferentes de anuncios y demás. El segundo pilar es la actividad física. Aquí es como nos movemos. Aquí tenemos guías globales de actividad física, campañas masivas de salud, y también consideraríamos que está bien establecido. Pero hay un tercer pilar, que es el que se menciona, que es el sueño, el dormir, cómo y cuánto dormimos, y sabemos que es el más ignorado, el menos comprendido, el más subestimado, y pues es una gran deuda pendiente. Leyendo sobre este tema, leía una historia reciente de 1950, es cuando se empieza a estudiar con los electrocefalogramas, se empieza a estudiar el cerebro, a ver qué pasa en este estado particular, ¿no? Y leyendo sobre todo, ahora lo voy a tomar mucho de referencia, ya lo verán ustedes, es un libro de Matthew Walker que nos dice: el sueño es el único comportamiento que impacta todos los aspectos de nuestra salud física y mental, como lo veremos a continuación. Pero bueno, nos preguntamos primero cuánto se duerme realmente, cuánto duerme la población en promedio, ¿no? Y bueno, se ha llegado a la conclusión que le llamaríamos una epidemia silenciosa del siglo XXI, porque se ha encontrado que la mayoría en promedio duerme menos de 6 horas, la población. En países industriales, que es en donde más se han hecho estudios sobre esto a partir de la década de los 50 del siglo pasado, se encontró que duerme uno de cada tres adultos en estos países. En la Ciudad de México se hizo un estudio en el 2022 con una muestra, y se encontró que alrededor del 40% de los adultos reporta insomnio, o sea, tiene una disrupción del sueño. En este mismo libro que les mencionaba, habla de que un siglo atrás, considerando un siglo atrás y hasta hoy, las comunidades rurales dormían de 7 a 9 horas de sueño, y ahora en esta época las urbanas duermen de 6 a 7 horas de sueño, lo cual se podría hablar de que se ha perdido 1 hora de sueño. Y bueno, se nos dice, ninguna otra especie se priva voluntariamente del sueño. Está estudiado, me llamó mucho la atención que todos los animales tienen esto, duermen, y pues solamente los humanos somos la excepción de que sí podemos voluntariamente acortar nuestro sueño, y bueno, lo pagamos con nuestra salud. Pero ¿qué sucede en estas horas que sacrificamos? Podemos decir que hay estas fases del sueño, que se divide en dos grandes etapas, las cuales se alternan cada 90 minutos más o menos, ¿no? Se les conoce como la no REM. REM es una palabra en inglés que significa movimiento rápido de los ojos, y la REM. En la no REM, el sueño no tiene movimientos oculares rápidos y comprende del 75 al 80% del tiempo total del sueño. Se divide en tres etapas, que es la primera etapa en un sueño ligero, que hay una transición, vigilia-sueño, dura pocos minutos y se despierta fácilmente. Luego viene una etapa 2, el sueño moderado, que es un descenso de temperatura corporal y de la frecuencia cardíaca. Y viene una tercera etapa, que es el sueño profundo, que son ondas delta lentas, máxima recuperación física. Es muy difícil despertar, y se libera la hormona de crecimiento.
En la otra fase que se conoce como REM es el sueño con movimientos oculares rápidos y ocupa entre el 20 y 25% del sueño total. Eso no implica que no sea importante, sus características son actividad cerebral intensa, similar a la vigilia, una atonía muscular, o sea, tienes una parálisis temporal del cuerpo. Es una fase donde ocurren los sueños más vívidos y narrativos. Es fundamental para la memoria, aprendizaje y regulación emocional, y sus episodios se alargan hacia la madrugada. Con estas fases vamos a ver cómo se comportan en un periodo nocturno de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, en esto que se llama el iptograma, que sería como la arquitectura del sueño, en donde tenemos el eje vertical, como vemos, son los estados cerebrales que ya les mencionaba, la vigilia, el REM, no REM y sus tres fases. Y en el eje horizontal tenemos el periodo nocturno de 10 a 7 de la mañana. Los ciclos, como habíamos mencionado, alrededor de 90 minutos, si nos podemos fijar en lo azul, que son los no REM, se alternan entre el no REM y el REM, y que se repite a los 90 minutos a lo largo de toda la noche y tendríamos como 5 ciclos completos. Si ustedes se fijan, esta noche no es uniforme, o sea, en este periodo no tenemos estos periodos uniformes. Tenemos una primera mitad que en donde predomina el sueño no REM, en donde tenemos las diferentes etapas, la uno 2 2 y 3 y 4 que les mencionaba, luego viene un poco de sueño no REM, digo REM, perdón, luego otra vez vuelve el no REM, ya se va alargando, si ustedes se fijan, se va alargando el sueño REM, hasta llegar en la madrugada al sueño REM más largo. Aquí tenemos un periodo de vigilia que le llaman un despertar, que llama la atención porque es cuando la mayoría de la gente habla de que es más o menos a la hora en la que se está despertando. Y luego, si se vuelve a conciliar el sueño, vuelves a tener tu periodo no REM y ya mucho más largo el sueño REM, que es cuando tienes más largos periodos de sueño REM. Entonces, lo que se dice es que si tú cortas tu sueño de 8 a 6 horas, como se está diciendo que en promedio se duerme 6 horas, no se diría que perdemos el 25% de descanso, o sea, el 25% de 8 horas, no, sino que se pierde del 60 al 90% del sueño REM. Y ocurre así por completo porque ocurre, como vimos, en las últimas horas de la noche. Y bueno, como veremos ahorita, el sueño REM es esencial para la memoria, la regulación emocional y la salud inmunológica. ¿Qué pasa en tu cerebro mientras duermes? No es que se apague el cerebro, sino que se encienden sus funciones vitales. Se consolida la memoria, como vimos en el sueño REM, el hipocampo transfiere recuerdos a la corteza cerebral, dormir poco antes de un examen. Todo esto son estudios que se han hecho en este periodo que les comento, desde finales del siglo pasado hasta en estas 2 décadas, en donde se ve que dormir poco antes de un examen puede borrar hasta el 40% de lo aprendido, lo cual es muy paradójico porque siempre nos desvelamos antes de un examen para, mm, para poder presentar un muy buen examen y bueno, se ha comprobado que es lo contrario, que se nos olvidan más rápido las cosas. Del sistema linfático, el cerebro lo que va a hacer es que ahí se lava durante el sueño profundo, diríamos entre paréntesis, el líquido cefalorraquídeo elimina proteínas, toxinas, como la betamiloide, que está vinculada al Alzheimer. Aquí tenemos una regulación hormonal. El sueño regula la adrenalina y la leptina, que son hormonas relacionadas con el hambre y la saciedad. También la hormona del cortisol, que ya que se ha oído mucho, se oye mucho de ella, que está relacionada con el estrés, y la melatonina.
Una sola noche mal dormida altera estas hormonas de forma que ha podido medir, ¿no? En diferentes estudios. El sistema inmune también, dormir 6 horas por una semana reduce el 70% de las llamadas células natural killer, asesinas naturales activas, que son las guardias del organismo, los guardias del organismo contra infecciones y tumores. El sueño no es pasivo, como se había entendido desde hace mucho tiempo, sino que es el mantenimiento activo de tu cerebro y tu cuerpo. ¿Cuál es el precio? Vamos a ir pasando cada vez a ser más detallado, pero a nivel general podemos decir que el precio de dormir mal, que son efectos documentados por la privación crónica del sueño, que llamamos privación crónica del sueño, cuando ya pasa, no es que de vez en cuando duermo mal, sino que paso más de un mes durmiendo cotidianamente, más de 4 días a la semana, durmiendo menos de 6 horas. Y entonces tendríamos una consolidación y salud mental, se reduce el 40% en la consolidación de la memoria, hay un mayor riesgo de depresión y ansiedad, y como se había mencionado del Alzheimer, se duplica el riesgo de desarrollar. En el sistema cardiovascular, dormir menos del tiempo que lo mencioné aumenta el 200% del riesgo de infarto, elevación de presión arterial y frecuencia cardíaca, y las enfermedades cardíacas se disparan. Se hizo un estudio, porque ahora ya no tenemos el cambio de horario, pero se han hecho estudios poblacionales muy interesantes en donde se ha visto que cuando se cambia el horario del verano, ahí es cuando aumenta el número de enfermedades cardíacas, una relación que tiene que ser estudiada, son estudios que han estado viendo esta relación. Sobre el metabolismo y el peso, aumenta, como dijimos, la grelina y reduce la leptina, hay una mayor preferencia por alimentos altos en calorías y también está asociado el mal sueño con diabetes tipo 2 y obesidad. En el sistema inmune y cáncer también se encuentran efectos. Se ha comprobado que una noche de 4 horas se produce un 70% menos de células que les llamábamos las natural killer activas. Hay un vínculo documentado con cáncer colorectal y próstata y mama. Subrayo este cáncer de mama porque es lo que pasaremos a ver a continuación. Primero vemos que el sueño y el cáncer hay un vínculo contundente que se ha estudiado. Se ha estudiado por medio de que se suprime la melatonina. La melatonina no solo regula el sueño, es un agente oncostático relacionado con el cáncer que suprime el crecimiento tumoral. La luz nocturna y el sueño fragmentado reducen su producción. Se ha estado estudiando esto, y sobre todo en países de altos ingresos. Estas células que les llamaba, una noche con solo 4 horas de sueño, como ya les mencionaba, detectan y destruyen células cancerígenas antes de que se proliferen. Y la inflamación crónica, el mal sueño eleva marcadores inflamatorios como estos que se ven aquí, que crean un microambiente favorable para el desarrollo y progresión tumoral. Todos son estas asociaciones que se han estado estudiando para encontrar el vínculo entre el sueño y el cáncer. En 2017, por ahí, el OMS clasificó el trabajo por turnos nocturnos como carcinógeno probable, que es la misma categoría que el plomo, a la misma categoría que el plomo y la exposición al sol en exceso. Estos son como una evidencia de la relación. Y ahora en particular con el cáncer de mama. Tenemos que se ha dicho que hay factores de riesgo establecidos para el cáncer de mama, que son los hereditarios, se han manejado factores genéticos, la historia familiar de cáncer, los reproductivos y hormonales, hemos hecho la corte se han hecho estudios muy interesantes sobre la asociación entre la edad de la menarca, uso de conceptivos, edad del primer embarazo, la lactancia y número de embarazos con el cáncer de mama, saliendo resultados muy importantes para comunicar estilos de vida, el alcohol, tabaco,
dieta, actividad física y demográficos, pues se han encontrado también relaciones con ubicación geográfica, edad y los relacionados particularmente con la mama, que son alta densidad mamaria y enfermedad benigna premia. Pero lo que ahora se empieza a ver son las dimensiones del sueño que han sido estudiadas, que se empiezan a estudiar, que son la duración del sueño, que ya existen estudios de cohorte, casos de control, y la calidad del sueño. Les menciono este índice de calidad del sueño que se hizo, que se creó en la Universidad de Pittsburgh, y cuestionarios de autoevaluación, evidencia limitada pero prometedora para los trastornos del sueño, como el insomnio, la apnea obstructiva, que le llamamos OSA, pero es los ronquidos, alteraciones del sueño, y también el uso de medicación para dormir, que está asociado con un mayor riesgo en mujeres posmenopáusicas. La siesta diurna, componente explorado como parte del sueño total, y la preferencia del horario, que aquí estaríamos hablando de vespertino, matutino, vinculado sobre todo a la disrupción del ciclo del sueño. ¿Qué sabemos y lo que nos hace falta? Esto es lo que tenemos hasta el momento, antes de pasar a contarles lo que se ha encontrado en las maestras. Tenemos que la duración del sueño, como lo dijimos, se ha visto en varias cohortes. Sin embargo, el autorreporte subestima o sobreestima hasta 43 minutos, comparado con la polisomnografía, que es que te ponen a dormir con cantidad de conexiones para que vean cómo es tu sueño, y que siempre se considera este como el mejor, la mejor manera de medir el sueño. Y bueno, se usa usar recomendaciones por edad como referencia y considerar sueño diurno y fin de semana. Estos son los estudios que se han hecho sobre esto, sobre la calidad del sueño. Existe una evidencia limitada, señales a la dificultad frecuente, despertar nocturno tardío. Esto es lo que he encontrado. Se ha encontrado una dificultad frecuente y un despertar nocturno tardío. Un score multidimensional se ha utilizado: duración, ronquidos, somnolencia, insomnio, y el índice este de calidad de sueño de Pittsburgh que les mencionaba, y es el que ha sido más utilizado. En insomnio y trastornos, el insomnio como indicador temprano de cáncer, se ha encontrado en cuatro cortes su correlación positiva. Y alteración del sueño es muy variable, eso es una de las cosas que se tienen que resolver. Y la medicación para dormir, este se ha investigado desde los años 80. Se ha encontrado que se usa su uso mayor de 5 veces a la semana, existe un mayor riesgo en posmenopáusicas. Su uso mayor de una vez por semana también se ha asociado con un mayor riesgo en otra cohorte, y la definición y clasificación de medicamento todavía es inconsistente, por lo que todos estos son brechas que tenemos que considerar, y que las pongo a las muestro en este momento para que se vea cómo es un tema incipiente para ser desarrollado en los sucesivos años. Se han encontrado diferencias de sexo en insomnio y fases de sueño, ¿no? En la prevalencia de insomnio generalmente es mayor en las mujeres que en los hombres. En los hombres existe el riesgo máximo de insomnio entre los 30 y 39 años. En las mujeres, como sabemos, en la etapa de la menopausia es cuando tenemos un mayor prevalencia y riesgo. Factores de riesgo en las mujeres está vinculado a la obesidad, la hipertensión, los niveles altos de hemoglobina. Y bueno, cuando fue después del COVID se encontró estos factores de riesgo. Y en los hombres está asociado a insomnio tras un ictus isquémico. La arquitectura del ritmo, el ciclo de las mujeres es más estable, robusto y menos fragmentado comparado con los hombres, y las mujeres presentan niveles promedios de actividad más altos y una fase de actividad más normal. El impacto cardiovascular sobre todo se ha estudiado en los hombres con insomnio,
Y yo creo que aquí sí es un sesgo porque pues, sobre todo los estudios se han enfocado en los hombres. Y bueno, tras analizar 11 estudios seleccionados de diversas bases de datos que son publicados del 2018 al 2023, estos autores que se hizo un estudio, una revisión sistemática, concluyeron que el sexo influye significativamente en la prevalencia, los factores de riesgo y las consecuencias a largo plazo. ¿Por qué menciono esto? Porque es ahí nuestra interés en que ahora en esta cohorte de maestras nos dediquemos a este tema que es el sueño, en donde, como ustedes recordarán, y que lo mencionan, ¿no? Las 115.273 maestras de dos estados del país, y ya con una mediana de seguimiento de 14,9 años, digo, va a cumplir 20 años la cohorte, pero aquí tenemos que considerar las diferentes etapas en las que contestaron el cuestionario y esto ya es más de muestra de cómo analizamos los datos. Se encontraron 2.389 casos de mama confirmados y con ellos se han estado haciendo diferentes estudios y se pretende hacer el del sueño. ¿Qué se encontró en el 2017 en esta corte con el sueño? Las que duermen poco enferman más. Las mujeres que reportaron menos de 6 horas de sueño mostraron mayor prevalencia de enfermedad benigna de mama, un 17%, con un antecedente familiar de cáncer del 6%, en comparación con las que dormían de 7 horas de sueño. El 34% de las maestras reportaron tener una mala calidad de sueño. Esto se ve en el que les mencionaba, el índice de calidad del sueño, en donde se ve que más de un tercio de las participantes se calificó como mal dormidora y con una media de 4,9. Este es un índice que si tú tienes menos de 5 puntos, se considera una disrupción del sueño y aquí pues tenemos un promedio de 4,9. México, entonces podemos decir que también lo que podríamos hablar es que también podríamos hablar de una crisis en este sentido, con 1 de cada 5 adultos en la Ciudad de México que reporta insomnio clínicamente significativo. Entonces podemos decir que los patrones de México también son muy parecidos a los globales. Se estudió sobre todo calidad del sueño. En la duración del sueño se encontró que en es maestras que las mujeres con menos de 6 horas muestran peores indicadores de salud. Entonces, las recomendaciones de dormir de 7 horas para los adultos. Igual también el dormir en exceso también se asocia con riesgos, como el exceso puede indicar enfermedad subyacente. Y bueno, la privación, como ya dijimos, aguda, tiene efectos inmediatos y medibles en el sistema inmunitario. Y por el lado de la calidad del sueño, también ya vimos que el 34% de las participantes tienen sueño de mala calidad. Se estudió con los 7 dominios, que son latencia, duración, eficiencia, trastornos y disfunción diurnal. Y pues ya vimos que la calidad predice un riesgo de cáncer mejor que la duración, entonces es por eso que es importante estudiar también la calidad y la fragmentación del sueño y patrones irregulares son mecanismos que son más dañinos. Entonces, es por eso que es importante hablar no nada más de la duración, sino de la calidad y necesitamos hablar de ambas dimensiones. No basta con dormir más, sino también hay que dormir mejor. Em, Les pongo esto porque para contarles que estamos en una idea como les mostraba, los resultados que tenemos son desde 2007, pero ahora se está pidiendo un financiamiento para estudiar ya toda la corte, que son las 115.000
273 maestras y poderlas relacionar con estos temas que ahora les muestro a continuación. Entonces, la evidencia epidemiológica sugiere que el sueño tiene un papel significativo en el desarrollo de cáncer de mama, pero como les mencionaba, subsisten importantes brechas de conocimiento. Por ejemplo, tenemos que tener una mejor medición del sueño, la recolección comprensiva de factores de sueño, cambios en los hábitos de sueño durante el seguimiento, estratificar por estado menopáusico, vemos que es importante esto, y la interacción con variaciones genéticas. Se menciona que es importante tener estudios en países de ingresos y medios, especialmente LAN. ¿Qué es LAN? La luz artificial nocturna. Es importante que no se ha hecho en México, apenas empieza a encontrar algunos estudios de estos, pero en nuestra corte sería la primera que lo hiciera, en donde se incluyera mecanismos biológicos que vinculan sueño y cáncer de mama, incluyendo lo que les digo, el efecto que tiene la luz artificial del sueño. Se dice que estudios prospectivos de alta calidad es países, especialmente países de ingresos bajos y medios, como el México, con evaluación mejorada de exposición de la luz artificial, son necesarios para avanzar en este campo. Entonces, yo espero que para la próxima videoconferencia, para el próximo ciclo, nos estemos mostrando ya esta relación entre el sueño y la luz artificial. Pero bueno, ya para terminar, le podemos pasar a ver la higiene del sueño. Es muy importante, dada esta un primer asomo a ver la importancia del sueño. Se habla que es bueno tener un horario constante y que acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso en los fines de semana. La regularidad ancla tu ciclo de sueño. La temperatura fresca es importante, el cuerpo necesita bajar menos de 1 grado centígrado para iniciar el sueño, entre 17 y 19 grados es el rango ideal, lo cual luego es difícil porque vivimos en ciudades y en lugares en donde es muy caluroso. Un baño caliente antes de dormir ayuda a la caída posterior de temperatura y esto facilita el sueño. Sin pantallas, al menos 1 hora antes es recomendable. La luz azul de dispositivos suprime la melatonina. Se sugiere usar lentes con filtro o activar el modo nocturno desde 2 horas antes, una sugerencia. Y este es el libro que les mencionaba, que son donde se obtienen la mayoría de estos datos, que es el de ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker, un libro de divulgación bastante interesante. Otro se habla del cuidado con la cafeína, creemos que no hay problema, eh, que no me va a afectar, pero bueno, se han hecho estudios en donde se dice que la vida media de la cafeína es de 5 a 7 horas. Si se toma un café a las 3 de la tarde, significa que a las 10 todavía se tiene la mitad en el sistema y eso genera una deuda de sueño invisible. O sea, te va a dar trabajo conciliar el sueño o o no vas a tener una buena calidad de sueño. El alcohol no ayuda a dormir, el alcohol fragmenta el sueño REM, que ya vimos la importancia del sueño REM. Te duermes más rápido, pero tu sueño es superficial y no reparador. La cama es solo para dormir, el cerebro aprende asociaciones, trabajar o ver tele en cama debilita la señal de sueño, usa la cama exclusivamente para dormir o pues para otras actividades también divertidas, ¿verdad? Otra es evitar la luz y el ruido. Estas otras recomendaciones vienen de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, la cual se encuentra ubicada adentro del Hospital General, una clínica que llega a ser muy importante en el momento en que sentimos que algo está fallando. Es de fácil acceso recurrir a esta clínica y nos dice que
Para una higiene del sueño es evitar la luz y el ruido y la luz modifica la calidad del sueño, por lo que en caso de vivir en zonas muy ruidosas o iluminadas, ayuda el utilizar un antifaz y o tapones auditivos, cenar ligero y restringir líquidos, evitando alimentos grasosos irritantes y líquidos, evitarlos 3 horas antes de acostarse. No sobrepensar y lidiar, practicar los problemas con la persona indicada. Luego no se puede, ¿verdad? Ya lo sabemos. Evita ir a dormir con pensamientos sobre problemas sin resolver. Y aquí esta clínica de trastornos nos da 10 recomendaciones que tienen que ver con un poco con las anteriores, que se inicie un ritual 1 hora antes de la hora estimada para acostarse, disminuya la intensidad de la luz, dese un baño relajante, tenga un sofá o silla cómoda donde sentarse en su habitación, dese un masaje en pies y zonas adoloridas, utilice una técnica de relajación, como respirar profundo, alguna prácticas de meditación, pase a su cama cuando inicie a bostezar o se encuentre relajado, encuentre la posición más cómoda para dormir y en caso de despertar, busque nuevamente su posición más cómoda e intente dormir. Y pues si no puedes dormir, párese y practique las 6 nuevamente, ¿no? Esto es lo que te recomiendan en la clínica del sueño. Y pues bueno, un mensaje final es decirles que dormir bien no es un lujo ni un signo de pereza, es el acto de amor más poderoso que puedes hacer por tu cerebro, tu cuerpo y tu vida. De acuerdo al autor que les mencionaba, el sueño, como diríamos ya en conclusión, es el tercer pilar de la salud, tan importante como comer bien y realizar actividad física. No es solo cuánto duermes, sino que también la calidad importa tanto como la duración. Y bueno, sabemos que desde México, con la evidencia de Cortes Maestras, confirma que esta crisis también está en nuestro país. Así que pues recomiendo que esta noche prioricen su sueño. Y bueno, muchas gracias por su atención y como siempre agradecer a las maestras por su paciencia y dedicación para contestar el cuestionario. Y bueno, yo particularmente quiero agradecer a Diego Tena, que es un pasante de la Facultad de Medicina, que me ayudó a esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias, Diego, y a todos los estudiantes que ahorita nos están apoyando además. Bueno, pues es un tema súper interesante. Ayer le comentaba justamente a Leti que pues había muchas cosas que yo desconocía. A lo mejor la información más general, todos tenemos más o menos una noción, pero pues a muchas personas nos gusta tener la evidencia científica como para decir en qué te basas para decir esto, por qué me estás recomendando aquello. Y pues es una temática que ahora esperamos empezar a investigar con todo en Maestras y ya tan solo algunos análisis preliminares que la doctora Palma ha hecho, pues nos arrojan esta información, ¿no? Realmente este es un problema que nos está afectando a todas las personas en México. Entonces, Leti, hay agradecimientos y hay felicitaciones por la presentación. Dicen que está muy clara y que está muy, muy útil e interesante. Eh, entonces, vamos a pasar a esta sección de preguntas. Y, por ejemplo, nos dice una persona que nos dice cómo mejorar la calidad del sueño en ambientes caóticos, estresantes y fuera de nuestro control. Empezamos fácil. No, pues ese es yo creo que el gran reto, ¿no? Digo, hablaba yo de la higiene del sueño. Y pues te dan diferentes opciones como utilizar el antifaz, luego los tapones en los oídos. Para mí me es complicado usar tapones, pero pues bueno, con tanto ruido a lo mejor te vas acostumbrando. Este, es complicado, porque no es creo yo que como todo, así como otras enfermedades actuales, no es solo un problema individual, es un problema de, hay muchos factores alrededor de nosotros, es un problema social. Vivimos en una ciudad, en lugares en donde es mucho el ruido, el estrés,
Si hablamos de la luz artificial, pues también está esta idea de que, pues bueno, la luz nos ayuda igual precisamente a la seguridad, pero por el otro lado nos está afectando nuestra salud. O sea, es complicado y no debemos de sentirnos tampoco tan mal y culpables a nivel individual, sino, pero intentar buscar la mejor manera de lograr dormir nuestras más de 6 horas. Y si no es posible, estas clínicas de sueño o cosas así ayudan ya de manera particular e individual a las personas porque ya ven su problemática precisa y a lo mejor sí puedes tener ese estrés, pero a lo mejor bajando de alguna manera el estrés, puedes conciliar más rápido el sueño y tener una mejor noche. A ver, aquí hay otro comentario que dice, ah, bueno, me imagino que está pensando que si ya dormir 6 horas no es lo mejor, si vas a dormir todavía menos, 2 o 3 horas, ¿se resulta igual que dormir las 6? Yo creo que complica, yo creo que no creo que sea lo mismo, o sea, al final yo creo que te va complicando aún más tu salud. O sea, al final digo, yo me incluyo porque pues durante mucho tiempo pues decía yo con 6 horas y hay veces era menos, decías, bueno, pues duermes y ya, ¿no? Eso es lo que duermes. Ahora sí estoy intentando seguir lo que estoy predicando, ¿no? Pero intentando dormir más horas, pero, pero ya dormir menos, que sí es mucha gente, es lo que hace con este horario, te dicen un horario de 11 a 7 de la mañana. O sea, al final yo he oído a muchas de mis conocidas amigas y demás, me dicen, no, pues es que yo sí me duermo 11 12 pero pues para poder hacer ejercicio o para poder hacer mis cosas, pues me tengo que levantar a las 5 de la mañana, a las 4:30. Y entonces yo les mencionaba, algunas de ellas que se pusieron también a leer el libro, que el problema era ese, que estábamos acortando para poder hacer todo lo que queremos hacer y estamos acortando y quitando horas de sueño muy importantes. Entonces, dormir 2, 3 horas, pues sí va a generar, o sea, ya se habla nada más de menos de 6 horas y ya de ahí yo creo que te puedes ir a dormir, o sea, te va a generar problemas, o sea, a la larga va a ser un generador de problemas en tu salud, irremediablemente, ¿no? Sí, yo soy de la misma opinión. Em, Alguien pregunta si dormir una siesta diariamente sería una recomendación saludable. Fíjate que sí, o sea, en este libro y lo que se ha estado estudiando, pues eso es lo que la humanidad, la historia de la humanidad te cuenta que siempre se había hecho. O sea, siempre se habla se le llama el ciclo bifásico. O sea, tú duermes en la noche, pero también a cierta hora del día solía dormir, pero eso es algo histórico, solo en esta sociedad industrializada, pues ya empezamos con los horarios, no nos alcanza y empezamos además a tomarlo como de flojos o de que no, y no, está comprobado que el cuerpo sí se restablece con la siesta. Digo, recomiendan antes de las 3 de la tarde para no afectar tu sueño de la noche. Pero sí, sí se está, sí hay documentación de que las siestas sí son reparadoras y son buenas para la salud. Ujú. Creo que tienen que ser cortas, no es que te eches una siesta de 1 hora, Sí, sino no, de 20 minutos me parece que es la recomendación. sí. Eh, Aquí hay una pregunta, hay dos preguntas que están muy relacionadas y dice, la información es muy, muy importante y en este ciclo escolar se han enfrentado con la problemática de que algunos niños
se quedan dormidos en clase, pues duermen muy, muy tarde. Y la otra pregunta que está relacionada un poco es que no dormir las 7 horas es perjudicial para jóvenes, para niños y adultos. Sí, Y yo ahí quisiera hacer un paréntesis. La recomendación de horas para dormir es diferente dependiendo de la edad de las personas. exactamente. Ahí, y eso después si quieren, o sea, si ahí existe la duda, sí existen tablas en donde se mencionan, digo, me voy desde los bebés que deben de dormir más de 12 horas y de niños, de infantes y adolescentes igual son más de, si se puede, 8, más de 8, 9 horas. Entonces va cambiando, ¿no? O sea, va cambiando. No, yo me enfoqué sobre todo en adultos. Este, pero sí, sí cambia. Y sí, hay, claro, claro que sí afecta en los niños, en adolescentes, el dormir poco. Se está hablando ahora y tiene que ver con las pantallas y con la luz azul que genera la pantalla. Se está hablando de que es una generación que tiene muchos sueños, o sea, que se duermen en clase. Y sí me mencionaban, y se mencionaba esto porque dicen, recuerden si ustedes lo hacían cuando no teníamos, digo, estamos hablando de una generación, de mi generación, cuando yo no tuve pantallas hasta ya en mi edad adulta, este, si recuerden si en clases tenía sueño y yo no recuerdo haber tenido nunca sueño en las clases, a no ser que habré tenido alguna fiesta o algo así. Pero el problema es este, el problema es que puede que te duermas a buena hora el niño o el adolescente, pero con tanta exposición a la luz, su sueño tarda en acomodarse, como vimos en el ciclo del sueño, y llegan a no tener un sueño reparador. Por eso se están viendo una generación con mucho sueño, ¿no? Con niños con mucho sueño. Yo creo que algunas recomendaciones, hablando de los niños o de los jóvenes, sería, bueno, saber bien cuántas son las horas de sueño que correspondería a esa edad. Eh, un problema actual son las pantallas en el celular, en la tablet, la televisión, cualquiera de ellas, y pues los papás hacer una vigilancia de que los niños un par de horas antes de dormir dejen de usar esa pantalla, limitar el tiempo que los chicos están ahí viendo eso y establecerse un ritual para dormir. Y eso creo que aplica a tanto, bueno, para todas las edades. Es siempre muy útil tener un ritual como decir, bueno, me voy a dormir a las 11, pues a las entre 7, 8, a lo mejor me preparo un té, me preparo mi cena y ahí como que vamos educando a nuestro cerebro para que vaya preparándose para dormir. Este es el tiempo que yo ya voy a ir dedicando para prepararme y disponer mi cuerpo a dormir. Eso podría ser una solución. Sí. Eh, Hay quien pregunta, ¿qué impacto tiene el insomnio bajo estrés laboral y de qué manera se puede controlar que no sea medicado? Pues el estrés te va a provocar, como vimos, que tardes y que logres conciliar el sueño o que te despiertes y no logres volver a dormir. Entonces, ahí es por eso estas recomendaciones que da la clínica del sueño de la UNAM, en donde sí tienes que hacer como un ritual para que tú pudieras volver, en el momento en que te despiertes, volver a retomar tu sueño lo más rápidamente posible. Y las prácticas se ha hablado de las prácticas de meditación, ejercicio, son al final te lleva a esto el que si sientes mucho estrés, pues ver de qué manera puedes manejar ese estrés que sí está comprobado afecta tu ciclo de sueño. Mira, aquí hay digo, todas las preguntas están interesantes, pero esta me llama mucho la atención. Si una persona se duerme a las 8 de la noche diariamente y se despierta a las 3 de la mañana, ¿eso es una práctica adecuada? Tres. Son 7 horas.
Pues no está, porque por ejemplo, se habla de este problema del cambio de los horarios, de dormir en los trabajos estos que tienen horarios nocturnos. Ahí no estarías hablando de un horario cambiado, solo estás durmiéndote tus 7 horas de 8 a 3. Lo que yo no sé si sí está cumpliendo con sus 7 horas, yo creo que no habría problema. El punto es que yo sí, de lo que he leído, es que sí hay o sea, al final sí estás hablando de un ciclo le llamamos, no hablamos mucho sobre eso, en una posterior hablaremos del ciclo circadiano, que es este ciclo que no nada más estamos hablando de la noche, sino que lo tienes en todo el día y que te va generando todo esto, tus etapas de estar en vigilia, de empezar a sentir sueño. Entonces sí se habla de 24 horas y de esas 24 horas, pues tu noche empieza a las 8 o 9 de la noche. Entonces, no sé, es muy interesante la pregunta. Sería cuestión de, de, de analizarla. Me quedo con esa tarea porque te digo, yo lo que he visto es que sí se recalca en que sí tienes que seguir este ciclo circadiano porque es lo que tu cuerpo te está demandando. Y tu ciclo circadiano te está diciendo que a las 9 por ahí, a las 9:10, ¿no? Por eso ponen de 11 a 7, a las 10, te empieza a generar sueño. A lo mejor la persona que preguntó ya a las 8 de la noche ya cumplió con todo eso y a las 3 empieza su día, ¿no? Eso es lo que podría yo decir al respecto y bueno, me queda de tarea porque es una pregunta muy interesante. Voy a hacer una última pregunta, pero todavía nos quedan algunas, entonces haremos lo posible por darnos a la tarea de responderlas a través de las redes sociales. Eh, sí, es recomendable tomar complementos como por ejemplo el magnesio. He leído y fíjate que sí son, nada más que habría que ver qué tipo, lo que se habla muchas veces es que la calidad del magnesio, pero se ha hablado y pues sí, son todos estos, suplementos que sí en ver casos particulares, pero sí, si se le funciona y sí se siente el cambio, yo creo que sí, sí, son todos estos suplementos. En donde hay una discusión es en el tomar la melatonina. Eso sí, sí está muy discutido y hay un sector de evidencia que dicen que no es recomendable si no estás teniendo el famoso jet lag o algo así, pero así tomar diario melatonina no es algo que se recomiende, pero suplementos sí, se oye el magnesio, bueno, el que más se oye es el magnesio y sí, eso sí se ha visto evidencia de que funciona, ¿no? Digo, a lo mejor hay personas a las que no sienten ninguna diferencia, pero sí, sí se han estado trabajando en experimentos con suplementos, sí. Sí, la recomendación en todo caso sería, antes de tomar estos suplementos, pues consultarlo con un médico, ¿verdad? Para no estarnos tomando cosas que Tan- hay que ver qué tal está nuestro organismo, cuál es nuestro peso, nuestra edad, en fin, como para poder tomarnos una suplementación adecuada. Y pues sí, Leti, hay varias felicitaciones. La verdad es que la ponencia estuvo muy buena. Vamos a subir a las redes las recomendaciones de sueño de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos, si son niños, adultos mayores, porque hay varias preguntas con relación a esto. También estas recomendaciones para higiene del sueño. Y pues bueno, hay que tener en cuenta que no solo se trata también, no interfiere con nuestro sueño lo que estamos haciendo como individuos, sino también, pues a veces hay factores que están fuera de nuestro alcance, si vivimos sobre una avenida, si la luz de la calle nos da directamente sobre nuestra habitación.
Y tal vez en ese caso algunas de estas recomendaciones de higiene son útiles, ¿no? Tratar de tener unas cortinas que sean más gruesas, tratar de tener este ritual para que nuestro cuerpo vaya entendiendo que es hora de dormir. Hay cosas que pueden estar en nuestras manos para poder tener un mejor sueño y deberíamos tratar de llegar a ellas. Se las vamos a compartir por las redes sociales. Y pues me sumo al agradecimiento de Leti a las maestras por contestar nuestros cuestionarios, porque como ven, esta información sale de ahí, y nos da para poder averiguar otro tipo de cosas que todavía no conocemos y que nos ayudaría muchísimo a tener una mejor salud a nivel individual y a nivel de la población. Entonces, muchísimas gracias a todas las maestras y muchas gracias por todas sus preguntas. Gracias, Leti. Nos vemos Gracias. en la siguiente videoconferencia, donde vamos a abordar el tema de la infertilidad y qué tiene que ver la infertilidad con el desarrollo de enfermedades crónicas. Muchas gracias a todos.